Buenas noches. Esta noche vamos a empezar de manera diferente como lo hacemos habitualmente. Por lo general estamos siempre en el orden nacional, luego bajamos a la provincia y finalmente decimos algunas cosas con respecto a lo local. Pero por una cuestión de organización de los temas a tratar, empezamos con el orden provincial y sobre todo con el tema de las promesas, que será ahora en adelante habitual, común, de mencionar aquellas promesas que funcionarios provinciales y locales han prometido a lo largo del año, de los años, y estas obras no se han hecho, o por lo menos no se han terminado. Así que ya lo dijimos, promesa 1, promesa 2, estuvo la semana pasada con la ex intendenta, en esa oportunidad intendenta Nene Moreno, en la cual prometían algunas cosas y que hemos visto que con el pasar del tiempo estas obras no han terminado, no se han terminado. Sí han empezado, pero lamentablemente no han terminado. Así que son obras inconclusas, son obras que falta la terminación y por supuesto eso lleva mucha plata. Y el tema es que esas obras cuando se presupuestan, cuando se presentan en un proyecto, viene una financiación acorde. El tema es que, claro, las obras se demoran por distintos motivos, los presupuestos no se ajustan a la evolución de la inflación y por supuesto esas obras después finalizan, lamentablemente no finalizan en el tiempo adecuado. Así que vamos con una de estas, que es para esta semana, que tiene que ver con lo que en alguna oportunidad lo mencionó la Asamblea 141 de las sesiones ordinarias de la legislatura de la provincia, el gobernador Gustavo Bordet, cuando mencionó que en ese discurso, delante de todos los presentes, inclusive estaba la señora legisladora Esther González, que estaba próximo a iniciar las obras de la reposición del asfalto para la ruta 1 y 2, en ese momento se había equivocado, había dicho Feliciano Federal, cuando en realidad es La Paz Feliciano Chajarí, pero bueno, un error lo puede tener cualquiera. Ahora sí, el error cometido, y ya es grave, porque es la figura más importante desde el punto de vista político en la provincia, que lo que promete no se cumpla. Entonces, aquí viene promesa número 3, la de, en este caso, el señor gobernador Gustavo Bordet. También vamos a tener en este programa una charla con Preyler Juan, que es el presidente del partido, ya está acá en el piso. Vamos a charlar un poquito acerca de lo que se avisora como una posible interna entre el PRO y el radicalismo a nivel provincial, pero vamos a hacer un poquito de ver qué es lo que está pasando a nivel nacional con dos videos que vamos a mostrar muy cortitos que pone en escena lo que está sucediendo a nivel de esta fuerza política en la reorganización que tiene que ver con las estructuras partidarias que están en puja por las candidaturas a legisladores que próximamente se van a esgrimir en una contienda electoral. Con respecto a este tema de las promesas, me surge o necesito analizarlo desde dos lugares. Y y ustedes después dirán si estos análisis son correctos o no. Pero el primero tiene que ver con funcionarios que, sabiendo que la plata no está, igual ponen a consideración del público obras que saben que no se van a hacer. Y esto tiene que ver con una cuestión que yo la llamé mentirosa, fraudulenta, fraudadores seriales, es decir, personas que saben que la obra no se va a hacer porque no hay presupuesto, igual la anuncian. Y aquí es una calificación que en principio me resulta, por lo menos si se quiere, antipática, poder de alguna manera colocarle otro calificativo, porque dejo que ustedes le digan o
lo califiquen de acuerdo a su criterio. Pero para mí es una actitud mentirosa, engañosa, que ilusiona a la gente, porque si hay una obra que se va a hacer, hay mucha gente que necesita trabajo y por lo tanto ven en esa obra expectativas de mejorar su situación económica, pero sabiendo que no se va a hacer, bueno, allí hay un calificativo. Y se lo dejo a ustedes. El segundo análisis podría ser de aquellos funcionarios que confían en que los otros, los que le prometen la obra, van a cumplir. En este caso podrían ser funcionarios locales que confían cuando el gobernador o funcionarios provinciales le dicen sí, anuncia tal obra, que la obra va para Feliciano. En este caso podría ser incrédulos, ingenuos, incautos. ¿Por qué? Porque creen algo que a posteriori no va a ocurrir. Entonces, esta situación, a mi criterio, se merece a posteriori una explicación de por qué la obra no vino, por qué la obra que estaba presupuestada, que estaba publicitada con prensa, finalmente la obra no se hace. Bueno, no hemos escuchado nunca, o por lo menos yo no lo he escuchado nunca, a funcionarios que llamen a conferencia de prensa y digan la obra que estaba lista para salir no sale por este motivo, por este motivo, por este motivo. De esa manera uno confía en el funcionario, aumenta su credibilidad y no la pierde, porque si estás permanentemente anunciando obras que finalmente no se hacen, la credibilidad en la palabra de ese funcionario queda desvaluada. Así que estos son los dos escenarios que me gustó o pretendí analizarlo desde el punto de vista de esto, porque lo vamos a ver en reiteradas veces cuando mostremos estos funcionarios que sin ningún problema dicen que la obra ya está a punto de salir, que está la financiación, que está la plata depositada, pero finalmente o la plata se gastó para otra cosa o la plata nunca estuvo, porque la obra no se finalizó o no empezó, como tantos planes de vivienda que finalmente nosotros tuvimos que decirlo públicamente y finalmente cambiaron los carteles, sacaron lo que estaba hecho porque eso estaba mal emplazado. Así que esto es lo que estamos analizando. Este tiempo próximo a las campañas, ya van a escuchar los anuncios, siempre más obras y más obras, pero en realidad obras que nunca empiezan, obras que nunca se terminan. Y la gente muy ilusionada por fuentes de trabajo que hacen mucha falta, pero que lamentablemente de esta manera no llegan. Así que cuando el señor editor lo disponga, vemos el primer video, el número 1, que tiene que ver con el señor gobernador de la provincia. Nosotros ya lo pasamos en el programa 41, lo dijimos y lo mostramos, pero ahora va con el rótulo, promesa número 3, por supuesto, incumplida. Cuando el señor editor lo disponga, lo vemos. Con fondos que ha gestionado la provincia ante Fonplata, estamos próximos a la construcción y rehabilitación completa de la Ruta 1, que une Feliciano con La Paz y Feliciano con la ciudad de Chajarí. Bueno, ahí está. Promesa número 3, incumplida. Yo le estaba por poner el rótulo ahí, pero me parecía una falta de respeto, ya que la figura es la del señor gobernador y por lo tanto hay que respetar. Pero lo que sí digo es que promesa incumplida. No se ha cumplido esto y por lo que se observa en materia presupuestaria tampoco va a ser para este año. Y lo que se observa en el mismo sentido, el año que viene va a estar muy complicado que algunas de estas obras se puedan hacer por la inversión que significa. Lo dijo Chely Chely Gómez cuando estuvo con nosotros. El hacer la ruta nueva sale 1.000 millones de pesos solamente uno de los dos tramos que hay, que es Feliciano La Paz o Feliciano Chajarí. Así que, para hacerlo hay que pedir un crédito a nivel internacional. Y ya sabemos que Argentina no tiene posibilidad de pedir crédito por la situación que ha tenido, por la calificadora de Morgan, que lo hemos dicho vez pasada, que prácticamente la ha calificado fuera de todo circuito para poder pedir dinero en entes oficiales o privados.
Así que desde ese lugar estamos muy complicados para que alguna de estas obras de tanta magnitud en tema económico se pueda hacer. Ahora vamos a otro tema que también es interesante porque bueno, ha tenido una dimensión en lo público muy importante en Argentina y prácticamente en todo el mundo, que es lo que está sucediendo en Cuba. Ustedes podrán decir, ¿qué nos interesa Cuba con Argentina o con Feliciano? Bueno, lo que está sucediendo en Cuba es que se cayó un relato revolucionario. Ese relato de patria o muerte, que lo pronunciaba al final de cada discurso Castro, finalmente ahora la gente sale a la calle a decir patria y vida. Es decir, ir en contra de ese discurso o de ese eslogan que marcó más de 60 años de comunismo y de ideas revolucionarias en una isla que cada vez fue más pobre y más pobre. Esa ideología tiene o ese relato tiene una ideología retardataria, es decir, está retardada en el tiempo como consecuencia de los tiempos que se avecinan o los tiempos que se viven. Un comunismo que prácticamente empobreció a un país. Hablo de Cuba, pero si vemos los socialismos a nivel, o por lo menos los socialismos en un sentido comunista a nivel internacional, podríamos mirar, si se quiere, África, donde prácticamente la pobreza es extrema, pero habría que fijarse qué país o qué forma de gobierno tienen esos países. Es decir, entrar en una dicotomía o en una discusión entre capitalismo y socialismo, a la manera en que estos regímenes están llevándolo adelante, bueno, llegamos finalmente a una situación en la que estos, por lo menos en Cuba, está muy próximo a caer, como consecuencia del levantamiento de un pueblo, y sobre todo de un pueblo que profesa una conducta o una idea política no liberal, sino más bien socialista. No es la derecha, es la izquierda la que se ha movido en reclamo de mejoras en el campo de la vacunación, el tratamiento de la vacunación, en los alimentos, en la medicina, en los apagones permanentes de luz que tienen, reclaman por la represión que están sufriendo, es decir, situaciones sociopolíticas que a lo largo de muchísimos años han ido despertando como consecuencia de lo que han vivido en una nueva forma de querer vivir en un país libre y con posibilidades para todos. Cuando el señor director lo disponga, vemos la primera foto, que es la número 2, 3 y 4, que son 3 fotos que tomé yo personalmente cuando estuve en Cuba en 1997 en un viaje que hice con mis hermanos, y bueno, pudimos tomar esas fotos porque el chofer de la combi que nos llevaba se tuvo que ir hasta su casa y por supuesto salimos del circuito turístico y pudimos entrar al interior de La Habana. Y tomé esta foto porque eran representativas hace más de 24 años, en el cual esa foto muestra a la gente que se acercaba a los lugares de expendio de comestibles. Llevaban una tarjeta y con esa tarjeta le daban determinada cantidad de comestibles para todo el mes por grupo familiar. Por supuesto que no le alcanzaba para nada. Es como de pronto si acá le dan un bolsón de alimento y ese bolsón de alimento sabemos que no alcanza para todo el mes. Así que ellos estaban muy preocupados por su situación económica, sanitaria, y cuando uno podía hablar con ellos, lo manifestaban y las cosas que te pedían eran jabón, eran papel higiénico, etcétera, etcétera. Cuestiones que uno podría decir superfluas, pero bueno, pero para la gente era importante también tener estos elementos. Así que estas eran las fotos que yo traje como consecuencia de esa realidad. Y ahora vemos la siguiente, el video número 6. Bueno, y allí hay
me estaba olvidando de esta, la manifestación que se están haciendo ahora en La Habana, ese es el Malecón, que sería la costanera en La Habana, donde miles de personas salen a manifestar, en principio de manera pacífica, pero bueno, está la represión de la policía, y como consecuencia de esto enardece más a los manifestantes, y cada vez hay mucho más manifestantes en muchas más ciudades como consecuencia de este malestar que se vive por lo económico, por lo político, por lo social, etc. Y paradójicamente lo que generó esta apertura, por lo menos en cuanto a manifestaciones, tiene que ser, ya lo vamos a ver en el video, la golpiza que le han propinado a un rapero como consecuencia de las canciones que cantaba él. Pero lo cierto, y esto yo lo agrego como hecho de análisis, ya en el 1997, cuando estuvimos allí, el chofer nos decía algo que ahora lo entendemos perfectamente, que es que Cuba iba a caer, es decir, el régimen castrista iba a caer, no porque los norteamericanos invadieran Cuba, sino por el dólar. Entonces le digo, explícanos por favor, porque no entendemos. Uno pensaba que iba a haber una invasión norteamericana desde Miami como consecuencia de la cercanía. Y entonces dice, no, el tema es el dólar. Entonces, le pido, explícanos por favor. Entonces dice, cada vez ustedes que son turistas, y para ustedes un dólar como propina no es nada, pero para nosotros un dólar es muchísima plata. Y un dólar que nos da cada turista, para nosotros es mucha plata comparada con lo que vive o que recibe mi vecino o las personas que están. Entonces, esa persona que recibe un dólar como propina, lo va juntando y al final de una temporada, o en este caso de un mes, podríamos decir, tiene un sobresueldo que lo hace diferente al resto de los cubanos de ese socialismo igualitario que en vez de ser superador es asfixiante. Entonces, se entiende ahora cómo esta forma de querer vivir de manera diferente, distinta, se debe o se debió en principio a la presencia del turismo como un hecho pivotante en esta lucha de clases. Cuando el señor editor le ponga, vemos el video siguiente. Una inédita ola de protestas sacude al régimen cubano, que tiene multitudes en las calles pidiendo principalmente libertad. Una de las tantas cosas que faltan en la isla caribeña, la central. Histórica ola de protestas que comenzó en las últimas 36 horas en muchas pequeñas ciudades del interior y que llegó ayer al corazón de La Habana. Hubo también imágenes de represión de los manifestantes, de enfrentamientos con fuerzas de seguridad y con algunos simpatizantes del oficialismo que fueron llamados por el propio régimen castrista a enfrentar a los manifestantes, a los opositores. No tenemos miedo, abajo la dictadura, libertad, libertad, son algunas de las consignas que vociferaban los manifestantes en estas imágenes que estamos viendo en varias de las principales ciudades de Cuba, incluyendo, ahí estamos viendo el Malecón, el corazón de la capital de La Habana. Bueno, una ola de protestas que va a poner en una incómoda situación al gobierno argentino, que tiene a tantas facciones que integran el Frente de Todas, que se declaran afines al régimen instaurado en 1959 por los Castro. En las últimas horas se conoció un pronunciamiento del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que dijo que las protestas en Cuba son un llamado a la libertad. En el mismo sentido se van a pronunciar la mayoría de las democracias del mundo. Anoche, Miguel Díaz-Canel, el delfín de los Castro, quien ha quedado a cargo del poder en Cuba, hizo un llamado a la población comunista, el término que siguen usando a esta altura del partido en Cuba, a enfrentar a los críticos, a los opositores al gobierno. Y estamos dispuestos a todo, y estaremos en las calles combatiendo. Y sabemos que se están orquestando
incidentes de este tipo. Sabemos que en estos momentos hay masas revolucionarias en las calles de La Habana también enfrentando elementos contrarrevolucionarios. Separamos a los revolucionarios que puedan estar confundidos, separamos a los habitantes de Cuba que puedan tener determinadas preocupaciones, pero no vamos a admitir que ningún contrarrevolucionario, mercenario, vendido al gobierno de los Estados Unidos, vendido al imperio, recibiendo dinero de las agencias, dejándose llevar por todas estas estrategias de subversión ideológica, vayan a provocar desestabilización en nuestro pueblo. Y habrá una respuesta revolucionaria. Y por eso también aquí estamos convocando a todos los revolucionarios del país, a todos los comunistas, a que salgan a las calles en cualquiera de los lugares donde se vayan a producir estas provocaciones, hoy, desde ahora y en todos estos días, y enfrentarla con decisión, con firmeza, con valentía. Bueno, realmente es patético el discurso de este señor, Miguel Díaz-Canel, porque habla de masas revolucionarias, y había tanto para decir de Cuba, tanto. Hay cosas muy buenas, pero hay cosas que no son tales. Pues un dato, cuando los médicos cubanos salían afuera a hacer su trabajo humanitario, cuando el Estado le pagaba a estos médicos por la tarea que hacían, ellos debían darle al régimen parte de ese sueldo, como una acción solidaria con el resto del pueblo cubano. Ahora, no han hecho lo mismo estos funcionarios que ahora salen a hablar y que defienden tanto al régimen revolucionario, porque ellos son multimillonarios. Entonces, por un lado, decís, ¿cómo? El pueblo empobrecido y los funcionarios multimillonarios. Bueno, esa es la realidad de estos regímenes totalitarios, y lo vemos en todos los ambientes, tanto comunistas como capitalistas. Funcionarios extremadamente ricos y pueblos empobrecidos. Lo que no sabe el presidente Fernández es qué está pasando en Cuba. Si todo el mundo lo sabe, no sabemos nosotros, el Feliciano, ahora él no sabe lo que está pasando en Cuba. Y es llamativo porque justamente tendrá que tomar alguna definición, porque la vicepresidenta sí sabe lo que pasa en Cuba, va seguido a Cuba, pero él no. Así que vamos a escuchar qué es lo que dice Fernández cuando Lajer hace el comentario acerca de este tema. Cuando el señor editor lo ponga, vemos el siguiente video. Se tomó casi, te diría, un mes prácticamente de silencio mediático, y ayer dio una nota, y entre los temas que se tocaron se tocó el tema Cuba. Y esto decía el presidente ayer sobre Cuba. Yo no conozco exactamente la dimensión del problema en Cuba. Lo que sí tengo claro, como bien dijo Andrés Manuel López Obrador, claro, es que si realmente nos preocupa humanitariamente Cuba, terminemos con los bloqueos. Terminemos con los bloqueos, que le están haciendo un daño incalculable a Cuba. Y también a Venezuela, que lo aclarar, Si realmente nos preocupan tanto la vida de los venezolanos y que los venezolanos, bueno, terminemos con los bloqueos. Después de los venezolanos resuelvan qué tipo de gobierno quieren. Todas esas cosas son problemas que tienen que resolver los pueblos. No soy yo quien debe decirle a los pueblos qué tienen que hacer. No es ni la Argentina ni ningún país del mundo el que dice lo que tiene que hacer. No creo que ese sea el método. Bien. Bueno, vamos a tratar de ir dando algunos datos, sobre todo para luchar con... Nosotros siempre hablamos mucho de educación y la verdad es que vamos a intentar luchar contra la ignorancia. Y como el presidente se reconoce ignorante frente a lo que pasa en Cuba, que obviamente está claro que el presidente sabe bien lo que pasa en Cuba, creo que ni se imaginaba que le iba a preguntar Rial sobre Cuba. Y Cuba tiene una relación muy particular con Cristina Fernández. Allí estuvo Florencia Kirchner también durante mucho tiempo en su tratamiento médico. Sí. Cuba es intocable para Cristina Fernández, lo mismo que Venezuela. Son dos dictaduras. Y yo creo que ni se imaginó Alberto Fernández que le podían preguntar de Cuba.
y lo único que se le ocurrió decir es que ignoraba lo que pasaba en Cuba o que no sabía bien lo que pasaba. Así que vamos a tratar y de... después habló del bloqueo. Y, después, Sí. y en todo caso, el problema es el bloqueo. Sí, como si el por bloqueo, eso. que existe y es un problema, justificara el autoritarismo. Sí, ¿no? de todas maneras, después habló del bloqueo de Venezuela. Venezuela, la acabamos de escuchar a la representante que tiene Guaidó aquí en la Argentina. Venezuela tiene sanciones, no bloqueo. Cuba está con bloqueos económicos importantes que surgen de las dictaduras de los Castro y que hoy no son los Castro, pero siguen la misma dictadura. Digo, para empezar a darle datos al presidente, que insisto, está claro que conoce muy bien lo que pasa, y después me parece que sí hay que recordarle al presidente Alberto Fernández que ayer, curiosamente, no quiso opinar sobre el tema Cuba o Venezuela porque considera que no hay que meterse en los problemas internos de los países, algo que no pasó lo mismo cuando la gente salió a la calle en Chile o salió a la calle en Colombia. De ahí sí opinó y se metió sin ningún problema. Por eso, a veces es bueno acordarse lo que uno dice para no quedar tan en offside con las declaraciones. Pero vamos a Cuba. Lo que el presidente parece ignorar es que Cuba, primero, es una dictadura. Y segundo, lo que está pasando en Cuba es realmente casi histórico, te digo. Y hay que seguirlo muy de cerca, porque primero tenés un presidente o un dictador, en realidad, que llama casi a una guerra civil. Porque ayer y antes de ayer hizo un llamado directamente a salir a combatir a la calle a sus militantes contra la gente. Llamó a que salgan armados. Sí, por eso. Le pidió abiertamente a la gente que salgan a combatir. No sé, por eso llamó casi a una guerra civil, porque casi es una guerra civil. Contra la gente que está saliendo a la calle en una Cuba que está, en primer lugar, económicamente destrozada, con una economía casi 10 puntos de caída. Por supuesto, producto de la pandemia mucho más agravada, porque Cuba, uno de sus principales ingresos que tenía era el turismo. El turismo desapareció en 2020 y es muy incipiente la recuperación en el 2021, con lo cual tenés de por sí una sociedad que estaba sumamente controlada y con una pobreza importante. Hoy la tenés todavía mucho más agravada. Ni hablar del pico de contagios que está atravesando Cuba. Hoy vos lo decías ayer, creo, ¿no? El peor momento de toda la pandemia de Cuba la está teniendo ahora, con picos de contagio y de muerte. Y con denuncias de médicos que dicen no tenemos ni siquiera analgésicos ni nada para tratarlos. En muchos casos no hay ni agua. En muchos casos no hay ni agua. Bueno, esto es lo que pasa en Cuba. En medio... servicios públicos. Apagones permanentes. Todos los apagones que se dieron, que ahí arrancó. Acá me parece las protestas el domingo. Que es interesante entender cuando las economías no funcionan, cuando las economías se cierran, cuando las economías no producen y no generan ingresos y no generan divisas, lo que después no generás directamente es infraestructura. Cuba no tiene infraestructura, insisto, más allá de las burbujas que son los hoteles de turismo, que hoy tampoco están casi habilitados. Pero la sociedad entera de Cuba no tiene casi acceso a infraestructura porque no la tiene Cuba, la infraestructura. En este escenario es donde empieza a surgir, que además curiosamente, porque esto empieza a surgir con la detención de un rapero que sube en Facebook uno de sus rap de ayer. Mostramos también una canción que se convirtió en el himno. Patria y Vida. Pero lo más curioso de todo es que te diría, un sector que tiene que ver con el arte, con la música, con la escritura, es decir, y es un sector que es casi de izquierda. Es decir, a la dictadura hoy se le está enfrentando un sector y de jóvenes, pero de izquierda, y está saliendo a la calle. Por eso creo que es histórico lo que pasa en Cuba. En esto el presidente está en una situación muy compleja, porque no puede hacer una crítica que la debería haber hecho y tiene que defender una dictadura. Y el presidente hoy se encuentra que la política exterior de la Argentina es defender dictaduras. Defiende la dictadura de Maduro, la dictadura de Cuba, la de Maduro y la de Nicaragua. Ni hablar de la de China. Recordemos que China es otra dictadura, ¿no? Si no nos estamos olvidando del principal socio comercial que hoy tiene la Argentina, más allá de Brasil, que es China. Una cosa muy rara lo del presidente. ¿Cómo va a seguir Cuba? Es una buena pregunta. A ver, yo creo que lo que se vio el domingo, sobre todo... Bueno, muy bien, seguimos.
El video continúa un poquito más, pero ya, digamos, para el análisis me parece que era suficiente. Solo un dato a remarcar, ¿no? Lo que decía el presidente Fernández, basta con el bloqueo a Cuba. Ahora, qué raro, ¿no? Porque habla del bloqueo a Cuba, pero no habla nada del cepo a la carne, ¿no? Del bloqueo que han hecho la Secretaría de Comercio Exterior con respecto a la exportación de carne. Entonces, critica el bloqueo que se le hace a los cubanos por parte de los norteamericanos, pero alienta el bloqueo al comercio nacional. Entonces, bueno, contradictorio, ¿no? Por ahí quizás debería mirar un poquito más hacia adentro, hacia el país y no mirar hacia afuera, ¿no? Porque las cuestiones observables son de esta manera, ¿no? Bueno, y también, ¿no? Habla del bloqueo, pero no habla de los derechos humanos de los cubanos que durante muchísimos años han sufrido la persecución justamente de esta dictadura, ¿no? Y tenemos la canción que ha marcado como un himno en este tiempo de manifestaciones. Cuando el señor director lo exponga es el video número 8, creo que ese es el que está... Bueno, el grito de libertad, libertad, me parece que es un grito que acompaña este reclamo desde hace muchísimos años. Quizás durante mucho tiempo estuvo silenciado por la dictadura, pero ahora se manifiesta con plena libertad en las calles. Por supuesto, hay mucha persecución, pero el pueblo ha ganado las calles, ha ganado en distintas ciudades las calles y, bueno, se ha visto reflejado en los distintos portales que están levantando esta información como consecuencia o gracias a Internet y a las redes sociales. Así que esto está pasando en Cuba, lo anterior ha pasado en Argentina con respecto a la provincia, con respecto a las promesas. Así que de esta manera damos inicio al programa. Ya viene enseguida Juan Preller.